Bienvenidos a Pura Data, un podcast traído a ustedes por un grupo de investigadores del campo PSI que vienen a conversar sobre temas de interés científico, social, psicológico, basados en la evidencia empírica, del paper a tu oído. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos amaneceres a todos, todas, todos los que estén escuchando este podcast de divulgación científica. En el día de hoy, en el episodio de hoy, el episodio número 3 de este podcast, vamos a hablar de los campos de aplicación de la psicología. Para ello, nos acompaña Franco Rodríguez, un flamante licenciado en psicología. Bienvenido, Franco. Hola, Ana. Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento y, bueno, por el espacio, por supuesto. Bueno, te quería contar un poco respecto a mi trayectoria. Yo me recibí hace relativamente poco, 3 años llevo en esta práctica en la psicología, y actualmente a lo que más me dedico es hacer integraciones escolares. Esto se trata de una práctica que busca facilitar procesos de integración de personas, particularmente en mi caso de niños y niñas, más allá de que es un trabajo que también se puede hacer con adultos jóvenes o adultos mayores. Son niños y niñas que presentan alguna discapacidad en entornos escolares con otros niños sin discapacidad. Qué interesante el trabajo que estás haciendo, pero Franco, ¿cómo te vas 3 años y no tenés consultorio? Sabía que esa pregunta iba a salir. Y de hecho tengo que decirte que eso fue el detonante de este episodio. Pensando en el tiempo que llevo de práctica y que cada vez que le cuento a alguien lo que estoy haciendo, su pregunta es esa. ¿Y el consultorio? De hecho es una pregunta típica, es lo que todos nos preguntan una vez que nos recibimos. Bueno, ¿y cuándo vas a tener tu consultorio? Ah, sí, en 5º año es todo. Bueno, cuando te recibas, reservame un turno. Tal cual, y generalmente lo quieren gratis además. Bueno, pero en realidad los psicólogos y las psicólogas tenemos un campo de aplicación sumamente amplio. ¿Conocías algo de eso? Algo conozco, pero me gustaría que nos cuentes a todos de qué puede trabajar un psicólogo aparte de hacer terapia. Bueno, los psicólogos y las psicólogas tienen, como decía, un campo sumamente amplio, partiendo desde algo que me dijo un profesor en el pre, que recuerdo que él decía, bueno, somos profesionales que trabajamos con personas. Por lo tanto, ahí donde hay personas, donde hay una, donde hay dos, donde hay un grupo, donde hay un equipo, la psicología tiene algo que ver. Entonces, el trabajo no se acaba en el consultorio. De hecho, no debería serlo así, porque en el trabajo hay personas, en las casas hay personas, las familias se componen de personas. Entonces, de por sí, la psicología es muy amplia. Y quizás para comenzar desde lo más general podemos tomar lo que dice el Ministerio de Educación de la Nación a través de la resolución 1254/2018, en donde resume las incumbencias de los psicólogos y las psicólogas en 5 puntos. Si querés te voy contando un poco de alguna de ellas. Dale, a ver, contame. Bueno, en primer lugar dice que los psicólogos y las psicólogas se dedican a prescribir y realizar acciones de evaluación, diagnóstico, orientación y tratamiento psicoterapéutico y rehabilitación psicológica. Eso entonces sí es el consultorio. ¿El tratamiento se hace en el consultorio o no? Bueno, en parte sí, pero no del todo. Porque tengo que decirte que el tratamiento no solo se da en un consultorio, sino que también puede ser en otros espacios, quizás, y no solo con una sola persona. En los conocidos grupos terapéuticos. Uh-huh. Bueno, en realidad el espacio puede ser cualquiera. Otra de las... A ver, literalmente cualquiera, el psicólogo, ¿me puede llevar un boliche, por ejemplo, a hacer tratamiento? Bueno, no, creo que me excedí. Puede ser cualquier espacio que nos posibilite la debida intimidad y comunicación, ¿no? Como podría ser un Zoom. Ajá. Un salón de usos múltiples comunitario para los que no sepan lo que es un Zoom. No Claro, es el no Zoom de la computadora que ya tan acostumbrada nos tiene. Exacto. Bien,
Entonces, bueno, más allá de que este punto sí habla de lo que comúnmente pensamos como un consultorio, no necesariamente se da dentro de uno y con solo una persona. Otro de los puntos es realizar intervenciones de orientación, asesoramiento y aplicación de técnicas psicológicas tendientes a la promoción de la salud. Ajá. ¿Y eso cómo sería? Porque me estás hablando de promoción de la salud. ¿Qué sería la promoción de la salud? Bueno, la promoción de la salud no es un 2x1, sino que habla de lo que la Organización Mundial de la Salud define como un proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud. Es decir, utilizamos herramientas para hacer que las personas puedan hacerse dueños de su propio bienestar. Esto quiere decir entonces que no necesariamente tenés que estar enfermo para ir al psicólogo. Tal cual, exacto. Uno puede ir justamente para promover su salud. Y no solo que las personas pueden ir. La idea de este episodio es plantearles a ustedes y plantearnos a nosotros mismos dentro de la disciplina que el psicólogo también tiene que salir a la comunidad. Que es hasta un compromiso ético darle las herramientas a las personas para autogestionar su salud. Es muy interesante esto que plantea Franco, porque, no solamente es un deber ético de los psicólogos salir a compartir sus conocimientos con la población. Cualquier disciplina que tenga injerencias en el campo de la salud puede salir a compartir sus conocimientos con las personas para que puedan así mejorar su salud, ¿verdad? Exacto, totalmente. De hecho, seguramente las otras disciplinas que trabajan en el ámbito de la salud tengan su propio código de ética, pero particularmente el nuestro habla sobre esto, sobre que el psicólogo debe compartir sus conocimientos, justamente porque trabaja con la salud, que es un derecho. Muy interesante. Bueno, ¿qué más puede hacer un psicólogo? Bueno, tercer punto es prescribir, realizar y certificar evaluaciones psicológicas con propósitos de diagnóstico, pronóstico, selección, orientación, habilitación o intervención en distintos ámbitos. Bueno, puede hacer todo al final el psicólogo. Pareciera, ¿no? Sí, ¿ah? Pero en realidad no. Todo lo contrario, esto es un punto que, por más largo y tedioso que suene, se refiere a algo muy específico que tiene que ver con lo que comúnmente conocemos como la aplicación de test psicológicos. Ajá. Como por ejemplo en la selección de personal, también en la orientación vocacional, incluso los muy conocidos aptos psicológicos. Bien, claro, los famosos aptos psicológicos que siempre piden que hagan los psicólogos. Tal cual. ¿Y qué son estos test que toman los psicólogos? Porque hay algunos como por ejemplo muy conocidos, el dibujo de la persona, el dibujo del árbol. ¿Para qué sirven los test psicológicos? ¿Para qué los usan? Bueno, nosotros en general se usan para conocer características específicas de las personas. Y a partir de eso hacer lo que decía ahí, diagnóstico, pronóstico, selección. Es decir, nosotros vamos a ver las características particulares que tiene una persona para conocer si esta persona, por ejemplo, puede realizar algún trabajo. Lo que quizás han escuchado muchísimo es los realizan a los policías. Es muy conocido que a ellos se lo hacen, pero también es mucho más cotidiano. En general, para entrar a cualquier carrera universitaria te piden lo mismo. Entonces son cosas que quizás son muy conocidas, pero que no siempre las relacionamos al trabajo cotidiano de un psicólogo. Claro, bueno, ¿y qué otra cosa puede hacer? Bien, también puede planificar y prescribir acciones tendientes a la promoción y prevención de la salud mental en individuos y poblaciones. Ahora no solamente pueden hacer promoción de la salud, sino que también pueden hacer prevención. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Bueno, la prevención, por empezar, son todas aquellas acciones que de forma anticipada se realizan para la identificación de riesgos con el fin de mitigar o evitar un daño. Es decir, la diferencia entre promoción y prevención es que la promoción tiende a evitar que aparezca una problemática y la prevención se ocupa una vez que ya ha aparecido la problemática esta, pero intentaremos que no se agrande, que no haga mayores daños.
también es un trabajo sumamente importante, ¿no? Porque es previo a la llegada a un consultorio, quizás, que es de lo que estamos hablando. Entonces, si las personas sanas van al psicólogo, entonces el mito de que solo los locos van al psicólogo queda totalmente descartado. Tal cual. Ir al psicólogo no es un signo de estar loco, para nada. De hecho, esto es un prejuicio que muchas veces hace que las personas no asistan o no se acerquen a la psicología en sí. Entonces está buenísimo ir derribando con eso. Claro, o que se acerquen cuando ya el problema ha escalado mucho, ¿verdad? Exacto. Y eso que decís está muy bueno porque también nos vuelve a invitar a reflexionar respecto a nuestro rol en la comunidad. De decir, bueno, si este problema existe, nosotros también tenemos que ser quienes salgan a hacer promoción y prevención. Súper valioso. Bien, ¿y qué otra tarea o qué otra función puede cumplir el psicólogo en la comunidad? Hay más todavía, hay más. Siguen habiendo. Bueno, por último, el Ministerio de Educación de la Nación señala que los psicólogos y las psicólogas se pueden dedicar a desarrollar y validar métodos, técnicas e instrumentos de exploración y evaluación psicológica. Esto es lo que estábamos hablando recién de los test, ¿verdad? No, no es exactamente eso. Este punto está hablando más que todo de la investigación. Por eso habla de desarrollar y validar. Es un punto hermoso y es justamente lo que nos trae acá, la divulgación. Bueno, claro que antes de divulgar hay que hacerse en ciencia. Ajá. Y de eso está hablando el punto. Los psicólogos y las psicólogas tenemos que investigar, tenemos que hacer ciencia, tenemos que crear nuevo conocimiento, nuevas técnicas, nuevos instrumentos, justamente porque, como decía antes, trabajamos con personas y las personas cambian a cada momento. Justamente hace poco hablaba con un colega sobre la incidencia de la pandemia en nuestra disciplina. Y es que yo me recibí en 2019, justo antes de la pandemia, y durante el cursado de mi carrera se hablaba muy poco, y lo poco que se hablaba era realmente muy discutido respecto al trabajo de la psicología de manera virtual. Y con la llegada de la pandemia eso se volvió la regla. Antes de la pandemia entonces no se hacía terapia virtual. Sí se hacía, pero se hacía muy poco. Ajá. Era, de hecho, siempre recomendaban evitarla. Claro, era como tabú quizás dentro de la psicología, si se puede decir. Tal cual. Y de repente, de un año al otro, fue la regla. Todos los psicólogos y las psicólogas trabajaban de manera virtual como casi todo el mundo, ¿no? Y ese cambio fue sumamente abrupto, pero no es el único. Por eso justamente es tan importante la investigación. Si no, nos quedamos con viejas prácticas que quizás ya no aplican a nuestra cultura. Como por ejemplo, empezar a investigar, porque más allá de que en un momento sucedió esto de la virtualidad, aún así, hasta ahora no hay demasiada investigación sobre eso. No hay demasiada investigación. Ajá. Y bueno, Franco, entonces, hay un montón de cosas que pueden hacer los psicólogos. Ya nos has contado desde hacer clínica, que es lo más común y mundano, a hacer promoción de la salud, que es esta propuesta totalmente innovadora de trabajar con personas sanas. ¿En qué ejemplos me podés dar de un psicólogo trabajando de algo raro? Quiero saber de psicólogos que trabajan de cosas raras. A ver, contame. Sí, esos mitos. Y por ejemplo, acá en el equipo tenemos gente haciendo cosas raras. ¿Ah, sí? Sí, tal cual. Este podcast que estamos haciendo no es lo común. Y justamente quizás no este episodio en particular, donde estamos hablando sobre los diferentes campos de aplicación, no se dedique justamente a la promoción de la salud, pero sí otros que hemos trabajado. Por ejemplo, el anterior de Candela, donde habla sobre los efectos positivos del yoga. Eso puede ser tomado como promoción de la salud. Claro. Exacto. Uh-huh. Bueno, ese es un ejemplo. También hay psicólogos y psicólogas trabajando en ámbitos comunitarios. Psicólogos trabajando en ámbitos comunitarios. ¿Cómo es eso? A ver, contame. Bueno, de hecho, esta es una psicología que tiene mucha fuerza en Latinoamérica y particularmente en Argentina, donde tenemos un gran referente que es Aforcada. Hay muchísima bibliografía del mismo,
Y básicamente es un trabajo que se realiza en el campo de acción, ¿no? Donde suceden las cosas. Quiere decir que es un psicólogo trabajando en la comunidad, en el barrio, en un club, en cualquier lugar. Ajá. ¿Y qué hace un psicólogo en el barrio, en el club? ¿Qué intervenciones haría? Bueno, acá trabajamos con... las intervenciones son variadas. Básicamente trabajamos con un método que se llama investigación-acción participante. Esto último es muy importante porque es el psicólogo o la psicóloga trabajando con personas donde las personas también se hacen parte de ese trabajo, de esa investigación, de esa acción. Entonces no es un agente de la salud que llega y le dice a las personas lo que debe hacer, sino es más que todo un trabajo de empoderamiento de la comunidad. Bien, un trabajo de empoderamiento de la comunidad. Eso entonces el psicólogo va a fortalecer los procesos propios de la comunidad. Exacto. Bien, qué interesante. ¿Y qué otros ámbitos aparte de la comunitaria hay en la psicología? Bueno, también tenemos la psicología educacional que se relaciona un poco con el trabajo que les comentaba al principio. Es la psicología aplicada en el ámbito educativo y se ocupa de temas como el funcionamiento de las relaciones entre los distintos miembros del establecimiento, dispositivos de aprendizaje, dispositivos de integración incluso, porque de hecho en el trabajo que yo he hecho me he encontrado que muchas veces las barreras están dadas dentro del funcionamiento de una institución y no en sí, por ejemplo, en una persona con discapacidad que llega al colegio, sino que es el mismo colegio que por sus prácticas no permite la integración. Y no es que lo haga porque son malvados, ¿no? Claro, no es acá, no estamos hablando de Matilda, de la escuela a la que iba Matilda. Claro, no es que está Tronchatoro ahí diciendo, no vengan los chicos con discapacidad. Exacto, no hablamos de eso. Hablamos de que tenemos un sistema educativo y esto aplica a muchísimas instituciones, ¿no? Estamos hablando particularmente de lo educativo ahora, pero aplica a cualquier institución que muchas veces se resiste al cambio o se le hace muy dificultoso, ¿no? Que es una de las tareas del psicólogo también, es un promotor de cambios. Es un promotor de cambios el psicólogo, qué bonita frase. ¿Sabías que eso estaba muy instaurado en los 60? Esa era la representación social del psicólogo que el mismo psicólogo tenía. Pero después, con ciertos procesos, dictadura, hablando, justo hoy estamos grabando 24 de marzo y es importante traerlo, el psicólogo fue tornando su representación a algo diferente. Pero qué bueno que la estemos recuperando y qué bueno que profesionales jóvenes la estén enarbolando como bandera. Sí, fantástico, fantástico. Bueno, si querés te cuento un poco más de otros tipos de campos. Sí, por favor. Bueno, también está la psicología forense y judicial. Quizás un poquito. ¿Es como si es CSI o no? No exactamente. Pucha. Pero bueno, es la psicología aplicada al ámbito del derecho. En general se trabaja con personas que están en conflicto con la ley, que pueden ser las personas que han sido víctimas, pero también las que han cometido un delito. Entonces el psicólogo se dedica a diferentes cosas, que pueden ser como la reinserción de personas que han estado en ámbitos carcelarios, puede ser el trabajo familiar con personas que han sufrido, que han sido víctimas de violencia intrafamiliar justamente, o de violencia sexual, de situaciones de abandono, adicciones, un montón de cosas que se dan en el ámbito del derecho, donde el psicólogo nuevamente puede ser un promotor de cambio. Quizás menos conocida también, pero cada vez más está la psicología del deporte. La psicología del deporte. No tan desconocida gracias al Dibu. Tal cual. Bueno, qué mejor ejemplo que ese para todos los futboleros, ¿no? El Dibu diciendo que está donde está gracias a su psicólogo. Yo creo que el segundo y el tercer episodio de este podcast son gracias al Dibu. Sí, gracias Dibu por la copa y por estos episodios. Yoga y psicología, fundamentales para la vida. Claro. Bueno, y qué mejor ejemplo que ese, digo, cada vez se sabe más que dentro de la psicología trabajamos cosas como la motivación, como la cohesión de equipo, y los mismos protagonistas, como son el Dibu y otros compañeros de él,
han dicho lo importante que ha sido esto dentro del equipo, de haberse llevado bien, de poder haber tenido relaciones de confianza, ¿no? Entonces eso también lo puede promover un psicólogo. Como decíamos recién, lo puede promover, puede dedicarse a la prevención, donde quizás encuentra como hay dificultades en este equipo y dedicarse a disiparlas para que eso no lleve al fracaso del 2018, por ejemplo. Los que conocen o los que les gusta el fútbol, después del Mundial de Rusia 2018 se habló muchísimo de la cantidad de conflictos que había dentro del grupo y cómo eso influyó en la cancha. Digo, sin duda. Sí. Disculpen a los que no son argentinos, es que somos así. Todo indudablemente lo llevamos al fútbol o a la política. ¿Qué se le va a hacer? Así que bueno, es muy importante, no solo por lo que nos dice el Ministerio de Educación con las incumbencias, sino lo que nos dice también nuestro Código de Ética, como hemos ido mencionando, y también lo dice nuestra Ley de Salud Mental, la 27.657, que es una ley nacional y nos habla también de muchas de estas cosas, y también de una última cosita que me gustaría agregar, porque también tiene mucho que ver con el trabajo que les mencionaba al principio, las integraciones escolares que se hacen con equipos interdisciplinarios. Nuevamente nos habla de la psicología fuera del consultorio, pero además en relación con otras personas. Que esto es muy importante, y no con otras personas solo, sino con otros profesionales, con otras disciplinas, ¿no? Porque el ser humano es muy complejo, y está bueno que existan como estos campos específicos del estudio del ser humano, como son la psicología, la psicopedagogía, la fonoaudiología, la psiquiatría, que estudian algo específico del ser humano, porque esa forma de estudiarlo permite que podamos desarrollar técnicas que puedan ser más eficaces al estudiar justamente, por ejemplo, el psicopedagogo, que cuando se dedica a estudiar problemas del aprendizaje, quizás lo haga en más profundidad de lo que lo puede hacer un psicólogo. Pero sí es importante el trabajo interdisciplinario al momento de abordar con una problemática, porque justamente el ser humano interrelaciona todo esto. No es simplemente un problema del aprendizaje. Y eso también, por eso hay un psicólogo trabajando en una escuela, ¿no? Claro, sí, ese niño con problemas de aprendizaje no es solamente su problema de aprendizaje, está atravesado por un montón de otras cosas y también ese problema de aprendizaje repercute en su vida completa, no solamente en la escuela. Tal cual, se retroalimenta. Ese problema de aprendizaje puede tener muchos factores y al mismo tiempo generar otros problemas, ¿no? Claro, sí, no, nuestra vida no está aislada, no es que, bueno, como esa serie Severance, en donde el protagonista entra a trabajar y se olvida, le borran con un chip su vida personal y cuando sale del trabajo le borran otra vez la memoria y solamente tiene su vida personal. No somos así en la vida cotidiana, nosotros llegamos a trabajar con nuestros problemas personales y llegamos a la casa con nuestros problemas del trabajo. Entonces somos un todo integrado, no podemos pretender que ninguna disciplina nos estudie de manera exclusiva porque somos un todo, somos un paquete completo. Tal cual, y eso es la importancia de los psicólogos y las psicólogas saliendo del consultorio y relacionándose con la comunidad y también con la comunidad científica. Excelente. Bueno, Franco, ¿querés decir algo más para cerrar? Bueno, no, solamente agradecer por el espacio, por supuesto, muy contento de estar acá y bueno, ojalá les haya gustado el episodio. Bueno, muchísimas gracias, Franco, por acompañarnos, muchísimas gracias a la gente que nos ha estado escuchando. Les recordamos que si quieren contactarse con nosotros, pueden buscarnos en nuestras redes, pueden encontrarnos en Instagram como Psicoinvestigación y en YouTube, que ahí vamos subiendo todos los artículos, todas las leyes, todas las cosas en las que nos basamos para hacer nuestros episodios. Vamos subiéndolo en las descripciones de YouTube, así que si les interesa profundizar en el conocimiento que aquí se ofrece, pueden ir y buscar y profundizar en los links que dejamos en YouTube. Bueno, este ha sido otro episodio de Pura Data. Los esperamos la semana que viene, mismo día, mismo horario, por este podcast para seguir hablando, conociendo y divulgando sobre ciencia.